En el templo del Señor habitaba lo mejor de la presencia de Dios en la tierra. Era lo mejor que había. El lugar donde existía la presencia de Dios más fuerte era el templo del Señor. De igual manera el Señor quiere lo mismo contigo. Él quiere que tengas lo mejor en tu corazón. Un corazón sano, un corazón limpio, un corazón humilde, un corazón dedicado al servicio del Señor. Leyendo un poco ayer y también viendo un poco, me gusta bastante a mí ver, bueno, los que ya estamos mayores nos gusta ver Discovery Channel en vez de ver otros canales. Y no sé por qué se nos pesa, hasta allá, hasta grandes, ver, quizás de pequeño deberíamos de haber visto eso. Pero miraba científicos hablar del nacimiento de la tierra. Y quisiera que fuéramos al libro de Nahum, que busquemos despacio el libro de Nahum. Y vamos a leer en el capítulo 1. Y hablaban los científicos del nacimiento de la tierra, y es increíble cómo los científicos, sin darse cuenta, están aceptando de la existencia de un Dios todopoderoso. Y le voy a decir las palabras que decía este científico. Decía que él era especialista en planetas. Y hablaba este científico y decía las palabras siguientes, y es increíble cómo el hombre que dice no creer, al final con sus palabras termina aceptando la existencia de un Dios todopoderoso. Decía este científico, es que en el principio la tierra estaba desordenada. Y empezaba mi mente a irse para atrás hasta Génesis, en el capítulo 1. ¿Cómo decía el Señor que estaba la tierra en ese momento? Desordenada. Y decía este científico que en ese tiempo la tierra simple y sencillamente era más líquido que tierra. Era un planeta líquido. La palabra de Dios en Génesis también nos dice que las aguas cubrían la tierra, amén. Y decía el científico, es que en el principio de la tierra la luz estaba revuelta con la oscuridad. En pocas palabras, todo estaba confirmando lo que este libro sabio, con tanta sabiduría, nos ha hablado y nos ha enseñado durante años. Y decía cómo fue la existencia de la tierra. Cuando decía estaba desordenada, era una tierra posiblemente habitable, pero no era habitable para los humanos, porque la tierra podía, no tenía, era tan rústica la vida, gracias, era tan difícil la vida que no podía existir vida humana. Pero de repente dice que venía un planeta un poco más pequeño que la tierra y hizo un impacto tremendo según los estudios y hizo una explosión. Dicen que al principio la tierra estaba tan desordenada porque la tierra giraba en forma de cono, giraba así, ¿sí? Así, miren, así. Y tenían medidas exactas de cómo giraba la tierra y era por eso que las aguas cubrían la tierra. Los vientos que pasaban sobre la tierra eran de cientos de kilómetros por hora. El clima era tan difícil e insoportable que por eso no podía haber vida humana. Giraba de esta manera. Cuando el planeta se acercó, golpeó la tierra y lo que se esperaba era que dos planetas se destruyeran, ¿no? Lo increíble que decía este científico era que en vez de destruirse la tierra, se destruyó el planeta que venía con la fuerza y se convirtió en la luna. Y es la luna que podemos ver hoy. Y lo que hizo fue mover el ángulo de la tierra hacia un lado, y es por eso que ahora miramos que en Alaska y en el Polo Sur ciertos días son largos e incluso los podemos ver aquí. Yo soy de Centroamérica y en Centroamérica los 365 días del año amanece a las 5 de la mañana y oscurece a las 6 de la tarde en punto. Ni un minuto más, ni un minuto menos, 365 días del año, porque estamos en el centro. Pero aquí podemos ver en verano el día llega hasta las 10 de la noche y más en Alaska porque hay una inclinación de la tierra para poder proyectar la luz del sol. Y ese planeta que chocó se convirtió en la luna. Y decía el científico que si la luna no existiera, difícilmente existiéramos nosotros, porque las dos fuerzas que ejercen la luna y la tierra permite que se vea primavera, invierno, verano y otoño. Y las olas del mar se rigen por la luna.
igual el periodo de la mujer se rige de igual manera por la luna. Por eso no es 30 días, son 28 días, porque es de luna creciente a luna llena. Y lo curioso es que el carácter del ser humano se rige también por la luna. Está comprobado que cuando hay luna llena, los hospitales están más llenos, la policía está más ocupada, los caracteres entre esposa y esposo son más diferentes. Siempre que hay luna llena, se rigen ciertas cosas en la tierra, que si la luna no existiera, no pudiéramos existir nosotros. El hierro que contenía la luna en la explosión se mezcló con gases y con el agua y formó la atmósfera y la estratosfera. Y por eso podemos respirar. El hierro es un elemento indispensable para la vida ahora del ser humano. Y lo increíble que dice esta persona es que eso ocurrió entre 20 o 30 minutos. Simplemente esa gran explosión. Pero cuando volví a argumentar y decía el científico, es como que alguien hubiera planeado todo. Es como que alguien hubiera planeado que en la tierra se alargara más el día y se alargara más la noche y que hubiera parado un poco el eje y que a la vez hubiera detenido el giro de la tierra para que pudiera haber vida. Y decía el científico, es algo que todavía no puedo entender. Como que alguien tenía predestinado lo que iba a pasar, pero nosotros entendemos de diferente manera. Es que ese es el Dios que tenemos, un Dios increíble. De la misma manera leí ayer que si no existieran las abejas, difícilmente existiéramos nosotros. Las abejas, difícilmente existiéramos nosotros, tuviéramos vida por las abejas. Y si empezamos una vez más a estudiar, a leer un poco, me gusta siempre que inicio un compartimiento de la palabra, iniciar con algo así, porque a lo mejor trato la manera de llamar su atención, de que podamos entender un poco la grandeza de nuestro Dios. La luna por un periodo de miles de años dice que sirvió de escudo a la tierra, y si usted alguna vez ha visto en telescopio, y si no yo le invito a que consiga un telescopio y mire los huequitos que se ven en la luna. Todos esos huequitos son los impactos de los meteoros que durante miles de años bombardearon la tierra y caían en la luna. Y es por eso que la luna tiene tantas cicatrices y se ven agujeros. Y es por eso que ahora nosotros tenemos vida, porque Dios, nuestro Dios Jesús, así lo planeó. En 20 o 30 minutos separó las aguas de la tierra, separó la luz de la oscuridad, detuvo el viento para que pudiera haber vida en esta tierra. Indiscutiblemente podemos encontrar todo eso en el libro de Génesis, comenzando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, 5 y 6. El nacimiento de la tierra. A ese Dios es que venimos a adorar ahora. A ese Dios es que venimos a adorar ahora. Y es por eso que yo por un momento quisiera que quizás reflexionara usted. No es una casualidad que si usted ha venido por primera vez esté aquí. Es un propósito de Dios que el Señor lo ha traído aquí. Y a mis hermanos y amigos que han venido por primera vez, yo les quiero decir en esta noche, no es una casualidad, es un propósito que Dios te está buscando en esta noche. Y de igual manera nos sigue buscando a los que ya lo conocemos. De igual manera quiere buscarnos cada día, perfeccionar nuestro corazón, nuestro espíritu y alma, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él busca lo mejor para usted y para mí. Y por un momento quizás a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, se nos hace una rutina quizás el día viernes y domingo. En realidad, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué está usted hoy aquí? ¿Porque es viernes y había servicio? ¿Porque mamá y papá lo trajo? ¿Porque la esposa lo trajo o el esposo lo trajo, la trajo? ¿O porque en realidad andamos buscando algo del Señor? Muchas veces nuestra vida se convierte en una rutina y no nos damos cuenta. Ahora en la mañana, ahora en la mediodía, preguntaba la pequeña, pero ¿por qué vamos a ir ahora si no hay escuela bíblica? Yo prefiero ir el domingo. Y le decíamos a ella, es que tenemos que ir viernes porque todos los días debemos de buscar del Señor, pero especialmente el viernes, porque el viernes nos reunimos todos los hermanos juntos a buscar de Dios.
no porque sea una rutina. ¿Por qué vino hoy usted aquí? Porque si vino a buscar de la gloria de Dios, vive Jesús que hoy lo va a encontrar. Si vino a buscar de la presencia de Dios, vive mi Dios que hoy usted va a sentir la presencia de Dios. Si vino a buscar de la presencia de Dios ahora, si ese es su objetivo, vive Dios que hoy el Señor te va a tocar. Si vino porque tiene un problema y usted sabe que el único que lo puede ayudar es el Señor, vive Dios que hoy usted va a resolver ese problema. Si vino porque está enfermo y sabe que Dios lo puede sanar, vive Dios porque hoy usted va a sanar. Y bendecido sea el nombre del Señor Jesús. Y en Nahum, en el capítulo 1, en el verso 7, un verso tan corto, pero unas palabras tan poderosas, dice lo siguiente en el nombre del Señor Jesús. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, oiga bien, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Si Dios te conoce porque tú confías en él, vive Dios que hoy usted va a recibir la presencia de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué quería hablar con ustedes desde el principio de la luna? ¿Qué tiene que ver la luna? Tiene que ver todo. Mire, usted no ve el aire, pero el aire que no puede ver también tiene que ver con la presencia de Dios. Si no existiera el aire no pudiéramos vivir. Y vive Dios que por eso el Señor puso este planeta tan precioso, tan hermoso, para que en él habitáramos y viéramos su gloria. Para eso lo hizo el Señor. Dios no hizo para verte empobrecido, para verte enfermo, para verte angustiado, para verte lleno de tristeza. Dios hizo esta tierra para que la habites y para que la gobiernes. Para eso la hizo el Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Y quiero darle gracias al Señor por esta semana, porque nos llevó y nos trajo con bien donde fuimos y podíamos ver la naturaleza tan preciosa del Señor. Hermano, cuando ves la naturaleza te sientes tan pequeño, tan pequeñito te sientes. De cómo el Señor puso a seres tan pequeños como nosotros en algo tan maravilloso como la tierra. Bendecido sea el nombre del Señor. Vive mi Dios, que si Él sabe que tú confías en Él, Dios hoy te va a responder. Por eso decía al principio, no es una casualidad que usted esté aquí, no es una coincidencia que te invitaron hoy, sino que es la presencia del Señor que te quiere traer aquí, porque Él quiere darte a conocer lo que Él tiene para ti. Bendecido sea el nombre del Señor. Y hablábamos al principio de que nuestro pastor estaba hablando, permítame, perdóneme, me quito el botón porque me está apretando la garganta. Y hablábamos al principio del templo, ¿no? ¿Y qué significa el templo para nosotros? Las hermanas saben, sí, las hermanas saben qué significa el templo. A ver, una hermana que diga qué significa el templo. Nosotros somos templo del Señor ahora. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios caminaba con aquel pueblo que recién había sacado de Egipto. Amén. Y aquel pueblo era un pueblo necio. Quizás a las pocas horas de haber pasado el mar, empezaron a quejarse de que estaban en el calor, de que mejor hubieran vuelto a Egipto. Y todos sabemos que lo que representa Egipto es lo que dejamos atrás. Y aquel pueblo se quejaba y durante años renegaba y durante años ponía complaint, durante años hacía cosas, hicieron dioses cuando no vieron a Moisés que subió a la montaña durante un tiempo, porque ellos querían adorar. El ser humano siempre quiere adorar algo. Por eso que el ser humano cuando no conoce de Dios adora otras cosas, adora el dinero, adora el diablo, adora una imagen, adora una virgen, adora otras cosas, pero el humano siempre quiere adorar algo, porque Dios por naturaleza nos dio en nuestro sentido el deseo de adorar. De nacimiento nosotros tenemos el deseo de adorar. El problema es que a los que no hemos nacido en el Evangelio se nos guió de una manera torcida y nos enseñaron a adorar otra cosa. Nos enseñaron a adorar un ídolo de madera, de yeso, yo no sé. O nos enseñaron a adorar que debíamos de trabajar todo el tiempo para prosperar, porque el éxito del hombre es tener dinero y eso no es así.
Entonces, por naturaleza al ser humano, Dios nos ha dado en el espíritu el deseo de adorar algo, pero lo que Él quiere es que le adoremos a Él. Y por eso puso ese sentimiento. Por eso que cuando entendemos que debemos de adorar al Señor, nosotros lo adoramos los domingos, los viernes, y sentimos que se nos quieren salir las lágrimas los lunes, los martes, los miércoles, y queremos sentir que se nos salen las lágrimas. Y con ver las cosas que el Señor ha creado, muchas veces yo he llorado cuando yo viajo mucho por el trabajo, tengo que manejar 15, 16 horas, y cuando veo las montañas y veo la creación de Dios, hay momentos que a mí se me salen las lágrimas y decir: Señor, tú hiciste todo esto para nosotros, y saber de que nosotros lo hemos desperdiciado durante muchos años. Y ese es el deseo de adorar, porque en nuestro espíritu permanece ese deseo de adorar. Pero cuando se nos cría o cuando nos acostumbramos a caminar de otra manera, buscamos otra cosa que adorar. La televisión, el deporte, el dinero, yo no sé. Pero el único objetivo por el que el Señor puso ese sentimiento, ese deseo de adorar, es para que lo adoremos a Él. Y es por eso que dice en Apocalipsis que la única manera, la única razón por la cual Él va a venir por nosotros es para llevarnos allá, y que vamos a estar de día y de noche adorándole a Él. Y por eso nos va a librar de toda tribulación, para poder ir al cielo y estar siempre adorándole a Él, y estar en el lugar donde dice de que van a haber mares, van a haber castillos y cosas que el Señor ha hecho preparándonos para nosotros, para poder adorarle. Un mar de cristal, dice la palabra del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor, amén. Y el pueblo de Israel se quejaba, renegaba, pero ni aún así el Señor ama a ese pueblo, lo ama grandemente. Y el Señor mandó a Moisés a armar un tabernáculo, y mandó a hacerlo en carpas, porque el pueblo era un pueblo caminante. Todos sabemos que el pueblo del Señor, para los que quizás no saben, el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó al desierto, lo llevaba para la tierra prometida, un viaje de 40 días que se convirtió en 40 años por el pecado del pueblo. Pero durante anduvo el pueblo caminando, no podían tener un templo establecido, porque estaban aquí un mes y se movían quizás a otro lugar. Entonces tenían que tener un templo de adoración que se pudiera mover. Y mandó a hacer el Señor con medidas, con colores y material como Él lo quería. Mandó a hacer un tabernáculo. En pocas palabras, para los que no entienden, una carpa grande con medidas. Y si quisiera que fuéramos a Éxodo, en el último capítulo de Éxodo, Éxodo 40, capítulo 40, y los últimos versículos, el pueblo de Israel entendió algo que no había entendido: buscar la presencia de Dios. En el capítulo 40, en el verso 34, dice el tema arriba del verso 34, la nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió, después de haber terminado el tabernáculo estaba terminado, y en pocas palabras se hicieron los holocaustos, y Moisés iba a inaugurar el tabernáculo. Como que aquí nosotros tengamos nuestro templo y viene nuestro pastor y lo va a inaugurar, y venimos todos hacia adentro. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la nube era la gloria del Señor. Y la gloria de Jehová lo llenaba el tabernáculo. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. O sea, cuando la gloria del Señor se apartaba del tabernáculo, salía el pueblo de Israel a hacer sus quehaceres, a lavar, a planchar, yo no sé a qué salían, a buscar madera, a hacer fuego, a trabajar, a andar buscando los animales o a andar cuidando los animales, pero hacían sus quehaceres cotidianos. Cuando la nube volvía a regresar, el pueblo de Israel entraba y permanecía mientras la gloria de Dios estaba en el tabernáculo. Y le vamos a cambiar nombre porque es lo mismo, estaba en la iglesia. La gloria de Dios estaba en la iglesia. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. O sea, días, habla de días. La gloria de Dios se movía y se quedaba en una nube en el tabernáculo, o sea, en la iglesia por días. Y era tanto el deseo del pueblo de adorar,
Porque el ser humano siempre tiene ese deseo de adorar algo, que al ver que la presencia y la gloria de Dios estaba por días, el pueblo no hacía nada, nada. No iba a trabajar, no iba a la escuela, no iba a buscar ropa, no iba a buscar comida. Simplemente estaban llenándose de la gloria de Dios. Y dice la palabra que eran días, días. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Lo que a mí me llama la atención es el verso 37. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Por eso yo preguntaba al principio, mi hermano, ¿sabes a qué has venido hoy? Porque muchas veces estamos viendo ese gran reloj que está allá en la pared. Estamos viendo que mi hermano no se vaya a pasar de las 9:30, porque a las 9:30 me voy. Y como dijo aquel hermano, dijo, hermano, ¿hasta qué horas puedo predicar? Y le dijeron, usted predica hasta que se canse, nosotros a las 9 nos vamos y usted se queda solo. ¿Se acuerdan del hermano que dijo eso? La gloria de Dios dice que se hacía presente en una nube. Y la nube dice que tardaba días. Y era tanto el deseo del pueblo que había entendido que Dios quería lo mejor para ellos, que no se movía nadie durante días alabándole y quizás hablando en lengua, sintiendo la presencia de Dios, sanando enfermos, yo no sé. Pero usted sabe que al pueblo de Israel ni los zapatos, ni las sandalias, ni la ropa se les desgastó durante 40 años. Usaron la misma ropa, las mismas sandalias durante 40 años. ¿Cuánto tiempo le duran los zapatos a usted? 3 meses. Pero para que vea la presencia del Señor, la gloria de Dios, cómo estaba trabajando en aquel pueblo. Y aún así el pueblo renegaba. Pero cuando entendieron y fabricaron aquel tabernáculo, aquel pueblo no se quería apartar de sentir y de recibir la presencia, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Muchas veces es mejor estar aquí que quizás estar en el lago. Muchas veces quizás es mejor estar aquí que estar en otro lado. Porque para eso hay otro día. Para eso hay otra ocasión. Y no es que yo quiera regañarle, porque yo también lo he hecho. Por ejemplo, esta semana me tuve que tomar unos días de descanso, porque en el trabajo me dieron unos días de descanso. Pero por lo general, el pueblo de Dios necesita buscar de la presencia de Dios, no solo el viernes, no solo el domingo, todos los días, cuando usted pone sus pies ahí en el suelo, en la carpeta, cada vez que usted amanece, usted le da la gloria al Señor y usted le pide que ese día, su gloria usted la quiere ver en el trabajo, de vacaciones, en la escuela, en la casa, donde sea, usted pídale al Señor de la gloria del Señor. Y si usted ha venido a buscar de la gloria de Dios en esta noche, vive Dios, que hoy la va a sentir. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero eso no fue todo. El pueblo durante años, esto era al principio, luego el Señor llevó al pueblo a la tierra prometida, el pueblo se estableció, se dividieron 12 tribus, se dividió Judá de Israel, hicieron 2 reinos divididos, ni creció David, creció Salomón, y aquel pueblo comenzó a desobedecer una vez más. Y viene la construcción del templo. El templo empezó a ser construido y todos sabemos, especialmente las hermanas, que fue David quien compró la propiedad, ¿o no? Las hermanas que estuvieron con nuestro pastor el día sábado, David compró con precio de oro el lugar que ahora se conoce como Palestina, donde está la piedrota esa que todos conocemos, el domo de la roca. David compró ahí y su hijo Salomón terminó el tabernáculo, terminó el templo, con medidas, con ancho, profundidad, medidas exactas como Dios las había ordenado. Pero el pueblo descuidó el templo. El pueblo una vez más comenzó a desviarse del objetivo, porque depende del reinado de aquel pueblo. No era un pueblo estable. Todos sabemos que el pueblo de Israel por años ha sido un pueblo inestable. Sube, baja, depende del rey que tenga. El rey David fue un buen rey, pero su hijo Acab fue un hijo malo, perverso. Se casó con Jezabel, que era una bruja, y llevó a vivir a la bruja a la casa de Israel. No se rían allá atrás porque no sé de quién están pensando. Yo estoy hablando de Jezabel. Jezabel era la bruja con que se casó el rey Acab y la llevó a vivir a la casa, y la maldad en Israel empezó a aumentar.
Aquellos hombres no conocían de Dios y si conocían se querían olvidar de Él. Y comenzó aquel pueblo a portarse mal. Y aquel pueblo se portaba tan mal que descuidaron y hasta llegaron a ensuciar el tabernáculo. Lo ensuciaron tan mal, que llegaron a meter suciedad dentro del tabernáculo. Todos sabemos que la luz, dice que las velas permanecían encendidas de día y de noche, todo el tiempo. Y incienso se quemaba de día y de noche, todo el tiempo, amén. Y la palabra de Dios empieza a comentar que aquellos hombres, aquellos reyes comenzaron a descuidar el templo, comenzaron a poner atención en su palacio, en las tierras que tenían que conquistar, porque el pueblo de Israel era un pueblo de conquista, le gustaba conquistar y también se dejaba conquistar cuando no estaban con la presencia del Señor. Y aquel pueblo comenzó a pecar, aquel pueblo comenzó a descuidarse, aquel pueblo empezó a descuidar todos los utensilios, dice la palabra de Dios, porque todos los utensilios, incluyendo hasta un utensilio pequeño, estaba santificado para ser usado en el tabernáculo. Pero aquel pueblo pecaba y aquel pueblo empezó a descuidarse. Y cuando comenzamos a entender que aquel pueblo volvió a desobedecer, cuando comenzó a desobedecer las ordenanzas de nuestro Señor, aquel pueblo comenzó a ser conquistado una vez más y comenzó a perder batallas hasta que llegó el reinado de Ezequías. Y Ezequías fue un rey bueno, dice la palabra, ante los ojos del Señor. Y si alguno puede ir rápidamente a Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, nos empieza a hablar del reinado de Ezequías. Ezequías, dice la palabra, que fue un rey que le agradó a los ojos de Dios, porque buscaba de la presencia de Dios. Pero cuando comenzó a reinar Ezequías se dio cuenta de algo. Él amaba al Señor y vio que su palacio estaba ordenado, que habían sirvientes, habían doncellas, había gente que cuidaba del palacio. Pero se dio cuenta que el templo, aquel templo que había construido el rey Salomón, estaba totalmente descuidado y sucio. Y dice en el capítulo 29, en el verso 3, dice lo siguiente: en el primer año de su reinado, está hablando de Ezequías, Ezequías restablece el culto del templo. En el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, porque aún hasta las mismas puertas estaban descuidadas. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas. Y yo quiero decirles algo. El Señor, nosotros somos los gentiles, no todos sabemos que somos los gentiles, o sea, no somos el pueblo de Israel. Somos el pueblo que hemos sido salvos por la gracia del Señor. En pocas palabras, el Señor nos ha mandado a ser levitas, adoradores. Los levitas estaban nada más destinados, era una tribu de Israel, y estaban destinados simplemente a cumplir el sacerdocio y la adoración en el templo del Señor. Y nosotros como pueblo gentil lo único que buscamos es adorar al Señor. Por eso nuestro pastor al principio decía: busque adorar a Dios, busque alabar a Dios, porque eso es lo que a nosotros nos hace bien. Entonces tenemos sangre de levitas, amén. Y les habla Ezequías a todos los levitas y les dice: oíme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. La inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico, porque nuestro pastor nos ha explicado también de que en ese tiempo las mujeres podían ver desde un pórtico cómo la presencia del Señor se veía adentro. En pocas palabras, desde unos balcones las mujeres podían ver y los gentiles también, porque ni las mujeres ni los gentiles podían entrar al templo. Pero dice Ezequías: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y aún el 7, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, las que deberían estar encendidas de día y de noche. No quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos.
En ese momento Ezequías se dio cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo derrotado, era un pueblo sufrido, simple y sencillamente porque habían dejado de adorar y el lugar donde habitaba la gloria del Señor la habían simple y sencillamente ensuciado y profanado. Y seguimos leyendo en un verso más abajo, en el verso 14, perdón, en el verso 21. Y presentaron 7 novillos, vamos a leer desde el verso 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf evidente. En pocas palabras, Ezequías estaba diciendo que alabaran al Señor con salmos. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los géneros de corazón trajeron holocaustos. En el verso 35 dice: así pues hubo abundancia de holocausto con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Bendecido sea el nombre del Señor por esta palabra. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios nos está dando a conocer en este momento el significado del templo. ¿Cuál es el objetivo de tu presencia este día viernes aquí en este lugar? Aquí has venido hoy día viernes a este lugar. A lo mejor no tenemos un templo maravilloso, un templo como la Catedral de Cristal que está en California, pero este templo es donde habita la gloria del Señor. La presencia del Señor habita en este lugar también. No solo en los templos grandes. ¿Sabe por qué? Porque en este lugar venimos a adorar la presencia del Dios vivo. Bendecido sea el nombre del Señor. En este momento yo lo único que quiero decirte, mi hermano, es: no es casualidad que estés aquí. Dios tiene un propósito para ti. Y este templo, ya no es este templo el que importa. El templo eres tú. El templo que hay en tu corazón. El templo eres tú. Tu cuerpo es el templo de la casa del Señor. Tú debes de cuidar tu templo como lo más valioso, porque Salomón en el Antiguo Testamento dice que cuidaba aquel templo y lo fabricó de oro, de plata, de bronce, de colores, de maderas preciosas, y compraron aquel lugar para ser establecido el templo, y fue fundado en el domo de la roca que conocemos hoy, y era lo más valioso y sigue siendo lo más valioso para el pueblo de Israel. Por eso los judíos en este tiempo dicen que la única manera de creer en un Mesías es que venga ese Mesías y que vuelva a construir el templo, porque lo que ellos quieren es tener ese templo para adorar. ¿Sabían todos ustedes que los judíos llegan al muro de los lamentos y su petición principal es, antes de pedir las cosas para ellos, antes de poner una nota o ponerse a adorar al Señor en ese lugar, en ese muro de los lamentos, la primera petición que ellos hacen es que mandan al Dios vivo y le piden que por favor mande el Mesías, según ellos, para poder construir el templo una vez más, porque lo que ellos quieren es adorar. Y la primera petición que todo judío tiene en ese lugar, en Jerusalén, en el muro de los lamentos, es pedirle al Señor que vuelva a construir el templo para poder volver a adorarle a Él. Ahora, lo que no entienden nuestros hermanos es que el Mesías ya vino, porque se quedaron un poco atrasito, ¿no? Pero ellos siguen creyendo que el Mesías va a venir y va a construirse el templo, y para ellos ese día va a ser el día más feliz del pueblo judío, porque lo que ellos añoran es poder tener un templo donde adorar. En este momento ellos no tienen ningún templo donde adorar, y bendecido sea el nombre del Señor, porque nosotros sí tenemos templo. Tenemos templo para adorar al Señor en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, en este lugar. Tenemos templo, mi hermano. Dios reconstruyó el templo. Dios reconstruyó el templo. Él reconstruyó el mío, reconstruyó el tuyo, reconstruyó el suyo, y Él quiere reconstruir otros más aquí. Él quiere reconstruir otros templos más, porque Él es el arquitecto de nuestras vidas.
Él es el arquitecto, Él es el que con medidas, con amor y con cuidado, con cariño, llega a nuestro corazón y cambia nuestras vidas. Cambia nuestras vidas, mi hermano. ¿Sabe? Es bien increíble ver cómo nuestros hijos también van heredando ese deseo de poder adorar. Y muchas veces un niño pequeño nos puede dar una gran lección. Y yo sé que usted me entiende lo que le estoy hablando. Este día, un niño pequeño de 5 o 6 años nos dio una gran lección. Muchas veces nosotros estamos pensando en la deuda, pensando en la renta, pensando en el pago del carro, pensando en otras cosas y no nos damos cuenta que lo primero que queríamos es pensar, ¿qué hago yo aquí hoy día viernes? ¿A qué he venido a este lugar hoy día viernes? ¿Por qué tengo mis pies aquí en este lugar en donde alaban la presencia del Señor? ¿Por qué he puesto yo mi cuerpo? ¿Por qué he traído todo mi ser a este lugar hoy día viernes? ¿Por qué vino usted hoy? Se me salían las lágrimas ver a mi hermano Yair de rodillas buscando la presencia de Dios. ¿Y por qué a nosotros los adultos nos cuesta tanto? Y es que yo no quiero exaltar a ningún niño, por eso no quería decir nombre, pero ¿por qué nos cuesta adorar a Dios? ¿Por qué cuesta, mi hermano, muchas veces despojarse, descargarse, desahogarse cuando hay alguien que te esté esperando para que venga a dejar la carga, para que venga a dejar quizás la cobertura que traemos de cosas? Cuando Dios está esperando aquí, Dios está en este lugar y está esperando que tú y yo y todos nosotros caigamos de rodillas ante la presencia de Dios a este lugar. Por eso al principio hablábamos, si usted ha venido a buscar de la gloria de Dios, y leíamos en el libro de Nahum, que Dios conoce a los que le buscan, que Dios conoce a los que en Él esperan, verán la gloria de Dios. Si Dios conoce que tú buscas de la presencia de Dios, que tú estás esperando en Él y que tú confías en Él y que en el día de la angustia sabes que Él está contigo, vive Dios que vas a ver la gloria del Señor. Vive Dios que vas a ver la gloria del Señor. Y aquel pueblo había descuidado aquel templo, pero en ese momento el pueblo, ante los ojos del rey Ezequías, ante las ordenanzas del rey Ezequías, vuelven a limpiar. Y dice aquí que vinieron los levitas y barrieron. Y le dijeron al rey Ezequías, mi rey, hemos sacado toda inmundicia de este lugar y cada esquina, cada rincón está limpio una vez más. Y dice el rey Ezequías que pidió que trajeran todos los utensilios, desde el más pequeño hasta el más grande que se utilizaban en el templo, para volver a santificarlos y para poder volver a llamar al pueblo a que volvieran a adorar al Señor. Dios quiere que limpies tu templo. Si hay algo que está impidiendo que tu templo no se llene de la gloria de Dios, hoy en esta noche yo te puedo decir que Dios lo que quiere es que tú limpies tu templo, que arregles tus puertas, que arregles tus pórticos, tus ventanas, tu piso de tu templo, el cielo de tu templo y el lugar santísimo que es tu corazón, que lo repares si está mal, que lo limpies si está sucio y que saques toda inmundicia, para que la gloria del Señor vuelva a entrar en este templo. Bendecido sea el nombre del Señor. Los judíos, los hermanos judíos son tan especiales y todos entendemos que son tan especiales y son tan, se podría decir, excéntricos en sus cosas, que en la manera de trabajar, el día de descansar, el día de hacer, pero hay algo tan importante que ellos tienen, que el día que van a adorar al Señor, desde las 6 de la mañana no se hace nada hasta las 6 de la tarde, porque ese es el día santo en que ellos deciden adorar al Señor, porque tienen un mandamiento que Dios les dio y lo corrigen y lo siguen hasta la fecha de hoy. Por eso nosotros buscamos días específicos también para adorar al Señor, como día viernes, como día domingo, como día martes, como día jueves o día miércoles de los jóvenes. Porque a lo mejor no somos judíos, pero de algo yo sí sé, que la gloria del Señor ha caído sobre este pueblo. Bendecido sea el nombre del Señor.
Lo quiero dejar con esto. Y quisiera que fuéramos a Ezequiel, capítulo 43, y es lo último que le voy a leer. Y Ezequiel también habla de un templo destruido, habla de un templo sucio, de un templo descuidado. Y dice la palabra que la gloria de Jehová llena el templo en ese momento en que Ezequiel profetiza. ¿Por qué? Porque el templo estaba descuidado una vez más. El pueblo de Israel había sido conquistado una vez más por su desobediencia y el templo estaba destruido. Y dice en el verso 1 del capítulo 43 del libro de Ezequiel: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río de Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Pero el verso 4 y el verso 5 dicen lo siguiente: y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. La gloria del Señor llenó la casa. Quisiera invitarle a que se ponga de pie en esta noche. ¿Hay algo que tienes que reparar en tu templo? Yo no lo sé. ¿Hay algo que tiene que limpiar en su templo? Yo no sé. Pero cuando nuestro pastor hablaba de templo, y en la enseñanza también de los días domingos de la escuela bíblica hablamos del templo, lo único que queríamos llegar a dar a entender era que ya no hay templo de piedra, de ladrillo. Ahora el templo somos nosotros. Y no es que seamos muchos templitos, es que Dios nos habla a cada uno y nos ama personalmente. Dios nos ama personalmente y nos considera a cada uno de nosotros pieza importante porque Él nos ama. Dios nos ama. Dios te ama a ti, me ama a mí, nos ama a todos. ¿Y por qué tenemos que entender que nuestra vida, nuestro cuerpo es semejante al templo? Porque para el pueblo de Israel, para el pueblo de ese momento, era lo más valioso, donde la gloria del Señor se hacía presente. Cada vez que la nube llenaba el lugar, por días, el pueblo dejaba de hacer sus cosas y se llenaban de la gloria de Dios. Y si Dios hacía eso en un templo de piedra, de ladrillo, ¿cómo no va a hacer eso por ti? Si hace 2000 y tantos años, Dios mismo se hizo presente a esta tierra para comprar tu vida a precio de sangre. Dios, nuestro Señor Jesús, dio la vida por usted como la dio por mí. Dios murió en esa cruz, pero también resucitó, pero lo hizo por usted y por mí. Si hay algo que tienes que limpiar en tu templo, si hay algo que tienes que reparar en tu templo, yo te invito a que lo hagas en esta noche. Si hay algo que tiene que reparar en su templo, yo le invito a que lo haga en esta noche. Le invito a que cierre sus ojos por un momento. Ya casi terminamos. No se preocupe, ya nos vamos a ir. Pero en este momento, piensa en el Señor. Y entre usted y el Señor no puede haber engaños, porque Dios lo ve todo. Y Él sabe lo que está pidiendo de usted. Él sabe, usted sabe lo que Dios quiere que usted le entregue. Yo no lo sé, yo no quiero juzgar a nadie. Pero usted sabe lo que Dios quiere que usted cambie en su vida, o que arregle en su vida. O usted sabe lo que Dios quiere que haga un poquito más de lo que está haciendo. Y esto es algo personal entre usted y el Señor. Y vamos a orarle, y si usted quiere orar al Señor, le invito a que levante un momentito las manos. Señor Jesús,
Entre tú y yo no puede haber secretos, Señor Jesús. Tú conoces mi vida de día y de noche, Señor. Y aún en las veces donde mis papás, mi esposa, mi esposo no me ven, tú sí me ves, Señor. De día y de noche, por la tarde y por la mañana, usted sabe, Señor Jesús, cómo es mi vida. Te pido, Señor, primeramente ahora que me perdones, Señor. Perdóname, Señor, de todo pecado en esta noche, Padre. Si te he fallado, te pido que me perdones, oh Señor. Señor, usted conoce mi corazón. Usted conoce mis debilidades, como mis fortalezas también, Señor. Te pido que me perdones, Señor, por lo que a usted no le agrada. Te pido que me perdones por lo que hago y que yo sé que no está bien. Perdóname, Señor. Te prometo, Señor, no volverlo a hacer. Pero te pido ahora que vengas tú, Señor Jesús, con tu sangre divina, Señor, y con tu espíritu, a limpiar, Señor Jesús, mi templo en mi interior. Saca todo mal recuerdo, todo lo que he visto que tú sabes que tienes que borrar de mi pensamiento, llévatelo, Señor Jesús. Toda palabra que hay en mi interior que tengo que sacar de mí, Señor Jesús, te pido que lo limpies de mi mente, Señor. Limpia mi mente, mi corazón y mi espíritu y mi alma, Señor. Limpia todo mi ser, Jesús. Pero te pido por misericordia tuya, Señor, que tu gloria vuelva a llenar mi templo, Padre. Te pido, Señor Jesús, que después que limpies mi templo que está en mi corazón, que lo llenes ahora con tu espíritu y que de día y de noche tu gloria esté dentro de mí. Y que cuando venga la tentación o venga el mal recuerdo, Señor, tu gloria sea más fuerte y no haya espacio para que nada entre dentro de mí, en mi mente, en mi corazón, Señor. Te doy las gracias por haber muerto por mí, Señor, por haber dado tu vida por mí en la cruz, aunque sé que también resucitaste, Señor Jesús, y que venciste la muerte, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque sé que lo hiciste por mí. Lo hiciste especialmente por mí, porque me llamaste por mi nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasa de la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Señor, llévame
tócame, Habita más en nuestro